Buenos días, profesores. Les doy la bienvenida a nuestra revisión bibliográfica acerca de las consecuencias en el riñón derivadas del COVID-19. Nuestro grupo está formado por Claudia Álvarez Campillay, Sofía Campodónico Cortés, Felipe Miranda Trigo, Bastián Morales Marañón y Madeleine Zorrilla Saltos. Como un pequeño resumen acerca de la enfermedad, tenemos que la epidemiología evidencia el aumento de la morbimortalidad por enfermedades transmisibles. Dentro de este contexto, actualmente el mundo se ve afectado por una nueva enfermedad del coronavirus denominada COVID-19. A finales de diciembre del año 2019 se notificaron los primeros casos de este nuevo coronavirus, específicamente en la ciudad de Wuhan, China. Desde entonces, el goteo de nuevos infectados por el virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19 ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se ha acelerado. Esta enfermedad se ha presentado a nivel mundial sin distinción alguna del nivel de desarrollo del país. Como una introducción, tenemos que los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas, lo que se denomina transmisión zoonótica. Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios, como la tos y disnea o dificultad para respirar. En los casos más graves pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. Esta revisión ofrece una visión de las consecuencias fisiopatológicas a nivel renal que causa el COVID-19 y las variables que afectan al ser humano, siendo esta la causante de una gran cantidad de problemas y cómo además es responsable de muertes en el mundo. Generalidades del sistema renal. El aparato urinario humano es un conjunto de órganos encargado de la producción de orina, mediante la cual se eliminan los desechos nitrogenados, tales como la urea, la creatinina y el ácido úrico. El aparato urinario humano se compone fundamentalmente de dos partes, que son los órganos secretores, donde estarían los riñones que producen la orina y desempeñan también otras funciones, la vía excretora, que recoge la orina para expulsarla al exterior y está formado por un conjunto de conductos, que son los uréteres, la vejiga urinaria, la uretra. La unidad funcional urinaria sería el nefrón. Y como vemos aquí visualizado, vemos la anatomía del riñón y en su parte más íntima, por así decirlo, encontramos al nefrón, su unidad funcional, y con sus distintos componentes. Tropismo renal. Se ha demostrado que el SARS-CoV-2 tiene un alto tropismo para el riñón, donde se ha demostrado que se replica en casi el 30% de los pacientes con COVID-19. La proteína Spike de SARS-CoV-2 facilita la entrada del virus en las células diana. La entrada de las células depende de la unión de la proteína espiga a un receptor celular, lo que facilita la unión viral a la superficie celular. Además, el SARS-CoV emplea la serina proteasa celular denominada TMPRSS2 como cofactor para la entrada celular mediante el cebado de la proteína espiga. Es importante destacar que estudios previos demostraron que la AC o la enzima convertidora de angiotensina 2 representa el receptor de entrada celular del SARS-CoV. Al unirse con su proteína de Spike a AC2. Se demostró además que la eficiencia de la unión de AC2 es un determinante clave de la transmisión del SARS-CoV. En el riñón, la EK2 o la enzima convertidora de angiotensina 2 está presente en podocitos, en células mesangiales, epitelio parietal de la cápsula de Bowman, célula proximal borde de cepillo y con los conductos colectores. Aquí, como se ve en la imagen de la esquina superior derecha, se logra visualizar la expresión del receptor AC2 en el glomérulo, en el epitelio parietal, en el borde en forma de cepillo y citoplasma de las células de los tubos proximales y citoplasma de túbulos distales y colector. En la imagen que está inferior de esta, se logra ver la entrada de lo que correspondería al virus SARS-CoV-2 a través de la enzima convertidora de angiotensina 2 junto al cofactor TMPRSS2 mencionado anteriormente. Insuficiencia renal aguda como causa directa del COVID. La infección por coronavirus ha dado lugar a una incidencia variable internacional, pero que es preocupante de la lesión aguda renal asociada al COVID. Los mecanismos propuestos de lesión renal incluyen lesión tubular o glomerular directa inducida por el virus,
una insuficiencia renal aguda asociada a sepsis y enfermedad trombótica. En cuanto a la patología renal, esta incluye lesión tubular aguda, trombos de fibrina glomerular, cilindros tubulares pigmentados y un colapso de glomerulosclerosis focal y segmentaria. A la vez se han observado partículas similares a virus en muestras renales al microscopio electrónico y se ha identificado también ARN viral en los compartimientos glomerular y tubular de las muestras renales, pero el vínculo entre la presencia viral y la lesión sigue aún sin estar clara. En un periodo de tiempo relativamente corto, varios informes de casos y 2 series de análisis de muestras de tejido post-mortem de China han comenzado a arrojar algo de luz sobre los posibles mecanismos de lesión renal asociados con COVID-19, a pesar de que quedan muchos problemas abiertos. Como podemos ver en la tabla, hubo una discusión en donde se sugiere participación viral directa y hay una contra en la participación viral directa. En cuanto a las normalidades del análisis de orina, tanto de proteinuria como hematuria, se dice que estas ocurren comúnmente en los pacientes con COVID-19. Lo que se dice en contra es que la proteinuria y la hematuria son comúnmente encontradas en pacientes críticamente enfermos, los cuales no necesariamente están relacionados al COVID-19. Como comentarios frente a estas dos observaciones, se dice que la fisiopatología de la proteinuria durante el choque séptico sigue siendo muy poco clara y que la liberación de varias citoquinas proinflamatorias en la circulación sistémica puede conducir a una pérdida generalizada de la integridad de la barrera de las células endoteliales y una posterior fuga capilar. También ocurre una manipulación tubular alterada de la albúmina filtrada que promueve la albuminaria y por último que hay una alteración y apoptosis del citoesqueleto de los podocitos. Por otro lado, otra discusión que se dio fue en relación a lesión glomerular y la túbulo intersticial, en donde se informó evidencia de lesión difusa del túbulo proximal con pérdida del borde en el cepillo, degeneración valvular no isométrica y necrosis en pacientes que presentaban COVID-19. Al contrario, se dijo que hay una ausencia de detección viral mediante el análisis de ARN in situ en las biopsias renales de 2 casos positivos para COVID-19 con glomerulopatía colapsante. Además, había una ausencia de virus en suero, orina y tejido renal por PCR en tiempo real, a pesar de frotis nasofaringeos repetidamente positivos en un paciente críticamente enfermo con insuficiencia renal aguda. Y como comentario, se obtuvo que teniendo en cuenta las muchas complicaciones que pueden inducir una lesión tubulointersticial aguda en pacientes de la UCI con insuficiencia renal aguda, la relación causal entre la infección viral y el daño tubular es cuestionable. Y además la lesión tubular aguda por microscopía óptica en series de autopsias puede representar autolisis, casi siempre observada en riñones de autopsia. El cuadro a continuación habla sobre el tropismo renal viral, en un estudio que se hizo a una serie de autopsias y una biopsia de riñón nativo, donde se observaron grupos de partículas similares al coronavirus con picos distintivos en el epitelio tubular del riñón, en el que hubo posibles partículas de coronavirus, aunque todas las demás pruebas de coronavirus en el riñón fueron negativas. Se pueden encontrar cuerpos multivesiculares que imitan al SARS-CoV-2 en los podocitos de pacientes negativos para COVID-19, independientemente de la enfermedad renal subyacente. Muchos componentes y estructuras celulares pueden hacerse pasar por virus. De hecho, la transmisión EM de secciones de tejido no es específica ni sensible para la detección de partículas virales, ya que muchas estructuras intracelulares observadas en podocitos y células endoteliales se asemejan a virus. Las supuestas partículas de virus en el citoplasma del epitelio tubular del riñón y los podocitos podrían representar vesículas recubiertas de clatrina,
y esta clatrina no son más que orgánulos celulares normales implicados en el transporte intracelular. Por otro lado, tenemos los efectos nefrotóxicos virales, donde la carga viral de SARS-CoV-2 se ha cuantificado en riñones de autopsia, junto con la secuenciación de ARN unicelular de receptores virales en muestras de riñón e hibridación in situ. Este análisis ha revelado ARN viral en porciones microdiseccionadas de las mismas muestras, lo que sugiere tanto la entrada del virus como su replicación en las células renales. La entrada y la replicación viral no necesariamente se traduce en daño citopático. Todavía no ha habido pruebas reproducibles de tropismo viral con infección activa, lo que requeriría la demostración simultánea de infección de células renales. Es decir, estamos hablando de la entrada viral junto con replicación viral. Esta diapositiva nos habla del daño renal debido a lluvias de citocinas, donde hay una marcada expresión de la enzima convertidora de la angiotensina 2 en el riñón, la cual actúa como receptor funcional para la entrada del virus a la célula, en los podocitos, en los túbulos proximales renales y en el endotelio de los vasos renales. El mecanismo inicial que desencadenaría el síndrome de liberación de citocinas sería la unión del virus a la carboxipepsidasa de la enzima convertidora de la angiotensina para introducirse en las células humanas. Ello desencadenaría una liberación de la interleucina 6, que tiene una alta actividad inflamatoria y estimularía células de la inmunidad. Es por eso que los cuadros graves se asocian a un síndrome de liberación de citoquinas. El cuadro que se muestra en la imagen muestra una respuesta proinflamatoria con tormenta de citoquinas, en el que hay un aumento de los leucocitos, neutrófilos, BCG, PCR, ferritina e IL-6, y una disminución de los linfocitos, eosinófilos y plaquetas. Por otro lado, muestra la progresión del daño o la falla multiorgánica, en el que a nivel hepático hay elevación de las transaminasas, la bilirrubina total y la LDH. A nivel cardíaco hay un aumento de troponina, microglobina, CKMB, dímero D y ALTP. Y a nivel renal hay un aumento de la creatinina y el BUM. Daño renal debido a múltiples factores. La afección renal, en conjunto con las enfermedades cardiovasculares, sumado a los factores que predisponen al individuo a padecer o no ciertas patologías, nos indica que existe una probabilidad de que la causante de la afección renal sea multifactorial. La lesión renal aguda en la infección grave del COVID-19 se origina por el proceso inflamatorio relacionado con la sobreproducción de citocinas, rabdomiólisis, sepsis, alteraciones hemodinámicas con hipovolemia, uso de drogas nefrotóxicas y el daño directo del virus sobre las células de los túbulos renales. El estado de hipercoagulabilidad en pacientes con COVID-19 aumenta la probabilidad de trombos tanto en los vasos sanguíneos pulmonares como dentro de la microvasculatura del riñón. También es posible que la oclusión trombótica de grandes vasos sanguíneos pueda contribuir a la lesión renal. Múltiples vías dependientes en el contexto de COVID-19 aumentan el riesgo de lesión renal aguda. Se muestran las posibles consecuencias hemodinámicas, proinflamatorias y proapoptóticas de la inflamación pulmonar, el síndrome de liberación de citocinas y la hipercoagulabilidad sobre la función renal y las posibles opciones de soporte orgánico. Conclusiones. A pesar de que el COVID-19 es considerado una enfermedad de tipo respiratoria, esta no es la única vía ni el único órgano diana. La afección renal por COVID-19 podría llegar a ser causada por múltiples factores, en el que la predisposición sumada a enfermedades cardiovasculares preexistentes juegan un papel importante. Existen estudios en el cual se halló la presencia de partículas del virus en células endoteliales renales, motivo por el cual explicaría el daño endotelial en el riñón y un posible contribuyente a la lesión renal aguda. Otros estudios difieren de este hallazgo, puesto que existe deficiencia en algunas tecnologías usadas para esta investigación,
en el que advierten que existen estructuras intracelulares que se asemejan al virus y que fueron encontradas en los podocitos y las células endoteliales. Hay evidencia de que SARS-CoV-2 ingresa a la célula diana a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, EK2, y en el riñón abundan estos receptores. Esto ocasiona la liberación de interleucinas específicas que estimulan células de inmunidad generando una respuesta inflamatoria sistémica e inflamación a nivel local. La hipertensión arterial sistémica determina un factor de riesgo importante por SARS-CoV-2 del síndrome respiratorio agudo severo por la implicancia que éste tiene en el sistema renina-angiotensina. En ausencia de tratamientos específicos anti-SARS-CoV-2, la atención temprana y de apoyo para pacientes críticamente enfermos con evidencia de afección renal aumenta la probabilidad de un resultado favorable en el tratamiento. Por último, en esta diapositiva se enseña la bibliografía utilizada para la realización de esta revisión bibliográfica.